Continuando con lo que son lotes de números, vamos a resolver el siguiente ejercicio. El ejemplo me dice que dado un conjunto de n números, eso quiere decir que yo conozco la cantidad de elementos que va a tener este lote. Se desea saber del mismo A, el promedio de los números pares, el inciso B, el promedio de los números impares, y C, la suma de los n números y el promedio respectivo. Por ejemplo, si yo tengo mi primer elemento 12, mi segundo elemento 7, mi tercer elemento 3, mi cuarto elemento 10, mi quinto elemento 22. Voy a tener 5 elementos dentro de este lote. Para poder controlar la cantidad de elementos, vamos a utilizar un ciclo repetitivo for, que me va a decir, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces esa variable de control me va a permitir controlar la cantidad de elementos que voy a ir agregando dentro de este lote, ¿no? Vamos a ir leyendo cada uno de estos elementos en cada iteración. Cuando yo leo el primer elemento, voy a tener el número 12. Entonces voy a preguntar si este número 12 es par o es impar. Voy a tener 12 módulo 2 es igual a 0, pregunto. Sí, es igual a 0. Por lo tanto, sé que 12 es un número par. Voy a tener una variable SP, donde voy a sumar los números pares, que comienza en 0. 0 más 12 me va a dar 12. Aquí vamos a inicializar 12. Ahora, también tengo que contar la cantidad de números pares que tiene este lote, para que al final pueda determinar el promedio de todos los números pares. De igual manera, tengo que ir sumando los números impares y contabilizando los mismos para saber cuántos números impares tengo dentro del lote. Y como tengo que sacar en el tercer inciso la suma de los n números, también voy a sumar este elemento en mi variable SG. 0 más 12, 12. Aquí. Y me dice que este es mi primer elemento par. Vamos a la segunda iteración. En la segunda iteración ingresa el número 7. Pregunto, 7 módulo 2 es igual a 0, falso, no es igual a 0. Por lo tanto, es un número impar. 0 comienza mi variable SI, para la suma de los impares, y voy a tener 0 más 7, 7. Y mi contador de impares se va a incrementar una unidad, porque este elemento es un número impar. Entonces aquí voy a tener 0 más 1, 1. La suma de todos los números va a estar en SG. 12 más 7, voy a tener 19. Vamos a la tercera iteración. Ingresa el número 3. Pregunto, 3 módulo 2 es igual a 0, no, falso. Por lo tanto, es un número impar. SI va a ser igual a SI más el número 3. 7 más 3, 10. Y voy a contar este número impar. Era 1 más 1, voy a tener 2 números impares hasta el momento. Y en la suma general voy a tener 19 más 3, 22. Vamos a la siguiente iteración, que sería nuestra cuarta iteración. Ingresamos el número 10. Preguntamos, 10 módulo 2 es igual a 0, ¿sí?
Entonces 10 es un número par. Voy a tener SP va a ser igual a SP más el número. 12 más 10, 22. Entonces SP va a ser 22. Y mi contador de pares va a ser lo que tenga el contador de pares más 1. 1 más 1 va a ser 2. Se va a incrementar. Y mi suma general de números va a ser SG es igual a SG más el número. 22 más 10 va a ser 32. Subimos, estamos en la última iteración, el elemento que va a ingresar va a ser el 22. Pregunto, ¿22 módulo 2 es igual a 0? Sí, es igual a 0. Es un número par. Entonces SP va a ser igual lo que tiene SP más el número. 22 más 22 voy a tener 44. Como es un número par, mi contador de pares se va a incrementar una unidad. Era 2 más 1 va a ser 3. Tengo 3 elementos pares. Y mi suma general va a ser 32 más el elemento. 32 más 22 va a ser 54. Aquí tengo 54. Ya hemos terminado, se va a incrementar una unidad más mi variable de control, pero ya hemos llegado al límite y se va a salir de ese ciclo repetitivo. Hemos terminado de contabilizar cuántos elementos pares tengo. También hemos sumado todos los números pares en SP. De la misma manera, en la variable SI hemos sumado todos los números impares y hemos contabilizado la cantidad de números impares. Y en la variable SG tengo la suma de todos los números. Ahora tenemos que sacar los promedios de cada uno de estos. Entonces digo, para el promedio de números pares voy a tener la variable SP dividido entre CP. La suma de pares es 44. Sobre dividido entre la cantidad de pares que es 3. 44 dividido entre 3, 14.66. Ese es el promedio de los números pares. Sacaremos el promedio de los números impares. De la misma manera, voy a tener la suma de los números impares dividido entre la cantidad de impares. SI es 10, dividido entre CI, que es la cantidad de impares, que es 2. 10 dividido entre 2 me va a dar 5. Ese sería mi promedio de números impares. Ahora nos iremos al promedio de los números, del total de los n números. La suma de los números me va a dar 54, dividido entre la cantidad de números que tiene el lote. Mi lote tiene 5 elementos. Dividido entre 5 me va a dar 10.8. Entonces voy a mostrar los promedios de pares, los promedios impares, el promedio de todos los números y la suma de los números, ¿no? Entonces eso sería los datos que tengo que mostrar como salida. Iremos a ver nuestro análisis. N va a ser la cantidad de elementos del lote y vamos a validar que esa cantidad sea positiva. Después vamos a inicializar la variable para sumar pares, para sumar impares y para la suma general, todos en 0. Y estoy haciendo una asignación triple en este caso. Las 3 variables van a tener este valor. También necesito 2 contadores, uno que me cuente la cantidad de pares y el otro que me cuente la cantidad de impares. Igual estoy asignando el valor de 0 a estos 2 contadores. Voy a tener un ciclo for para que me controle la cantidad de elementos que vamos a introducir en ese lote. Dentro del ciclo for voy a leer el elemento en la variable x. Voy a preguntar si el valor de x módulo 2 es igual a 0.
Si esta condición es verdadero, sabemos que el número es par. Por lo tanto, en la variable SP voy a tener lo que tenga SP más el elemento que hemos leído por teclado. En mi contador de pares se va a incrementar una unidad. Por falso, yo sé que la variable X es impar. Por lo tanto, en la variable SI voy a tener lo que tenía SI más el elemento de entrada de X. Y vamos a incrementar el valor de nuestro contador. Necesito también sumar todos los elementos. En la variable SG se va a sumar lo que tenga SG más el elemento de entrada. En este caso no me importa si el elemento es par o es impar, porque me están preguntando la suma y el promedio de todos los n elementos de nuestro lote. Voy a realizar esta repetición n veces. Y fuera del ciclo repetitivo sacamos el promedio de pares, el promedio de impares y el promedio general. Y vamos a mostrar el promedio de pares, promedio de impares, la suma general y el promedio general. Ese sería nuestro diagrama de flujo, donde estamos representando en forma gráfica el análisis que hemos realizado. ¿Ya? Entonces vamos a traspasar este diagrama de flujo a nuestro código fuente. Para codificar este ejercicio nos vamos a crear una clase. Voy a colocar así. En la parte inicial vamos a colocar una descripción de lo que vamos a realizar. Vamos a colocar, dado un lote de n números, determinar el promedio de los números pares, impares y el promedio de los n números. Ya. Nos crearemos nuestro método principal, void main. Vamos a definir nuestras variables n, que son la cantidad de elementos del lote. Tengo para sumar los pares, para contabilizar los pares, para sumar los impares, para contabilizar los impares, la suma general de todos los elementos y colocaremos el promedio general de los elementos. Vamos a instanciar el objeto de lectura. Voy a realizar la importación de nuestra librería. Vamos a tener el dato de entrada, lo voy a validar mediante un ciclo de while para que n sea positivo. Si n es menor o igual a 0, que me vuelva a pedir el dato. Voy a colocar dentro del while, digite un número mayor a 0. Aquí colocaremos mayor a 0. Vamos a realizar la lectura en esa variable. Ya tenemos aquí, vamos a inicializar. Vamos a acumular en SP la suma de pares, en SI la suma de impares y en SG la suma general. Como son acumuladores, todos tienen que inicializar en 0 para que sobre esa variable se vayan acumulando los elementos. También el contador de pares y el contador de impares van a inicializar en 0 y cuando encontremos un elemento par se incrementará el contador de pares y cuando detectemos un número impar se incrementará el contador de impares. Para controlar la cantidad de elementos que vamos a introducir, vamos a definir una variable de control. En la parte superior nos faltó definir la variable i. Y va a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es la cantidad de elementos del lote, y en cada iteración se va a incrementar una unidad. Aquí voy a colocar
un mensaje antes del ciclo for que me diga digite n elementos y vamos a realizar la lectura en nuestra variable x. Aquí también me faltó definir la variable x, que es nuestro dato de entrada, ¿no? Nuestro elemento. Voy a realizar la lectura en x y voy a preguntar si este número x módulo 2 es igual a 0. Si es igual a 0, x es par. Por lo tanto, en SP voy a tener SP más x. Y también voy a contabilizar ese elemento en la variable CP. Vamos a incrementar el contador. Por falso, yo sé que x es impar. Y vamos a realizar la acumulación en la variable SI. Y también voy a contabilizar ese número impar en el contador CI. Ya tengo por un lado la acumulación del elemento si es par en SP y por falso la acumulación del elemento en la variable SI si es impar, y sus contadores respectivos están incrementando. Fuera de esto, en la variable SG voy a acumular la suma de todos los elementos. Ya tengo de forma independiente cada uno de estos y sacaremos el promedio. El promedio de pares va a ser igual a la suma de pares dividido entre la cantidad de pares. Aquí me faltan los promedios. Como me pueden dar punto decimal, voy a colocar de tipo doble. Promedio de pares, promedio de impares y promedio general. Aquí voy a cambiar esta definición de PG. Así. ¿Bien? Porque al realizar la división podemos en algún momento tener un resultado con punto decimal. Por lo tanto, vamos a definirlo de tipo doble. Aquí voy a tener el promedio de impares igual la suma de impares dividido entre la cantidad de impares. El promedio general va a ser igual a la suma general dividido entre n, que es la cantidad de elementos de nuestro lote. Vamos a mostrar cada resultado. Aquí colocaremos promedio de pares, de números pares pondremos. Y vamos a mostrar la variable PP, promedio de pares. En el siguiente voy a mostrar promedio de números impares. Y vamos a visualizar la variable PI donde está el promedio de impares. Después tengo que mostrar la suma de los n números. Eso debe estar dentro de la variable SG. Y después me están pidiendo mostrar el promedio de los n elementos. Y eso está en la variable PG. Ya tengo. Posiblemente esto me den con punto, que me dé entero. Verificaremos. ¿Ya? Si no, vamos a especificar que me dé de tipo doble para que podamos tener el resultado correcto. Voy a colocar 4 elementos dentro de este lote. 2 elementos pares y 2 elementos impares. Colocaremos el primer elemento par 14, el primer elemento impar 5. Me he equivocado aquí. Lo quitaré. Listo. Lo vamos a parar y lo voy a volver a ejecutar. Colocaremos 4 elementos. Aquí voy a tener 14, 5, el siguiente elemento que sea 12 y el cuarto elemento que sea 7. Ya. 14
más 12 va a ser 26. Dividido entre 2 me va a dar 13. 5 más 7 voy a tener 12. Dividido entre 2 me va a dar 6. La suma de los n números. 14 más 5, 19. 19 más 12, 31. 31 más 7, 38. Y me dice la suma, el promedio de todos los números me va a dar 9. Verificaremos con otros datos para que nos dé con punto decimal. Pondremos en nuestro ejemplo. Hemos puesto 5 elementos y los pares eran 12, 10 y 22. 12, 10 y 22. 12, 10 y 22. Los impares eran 7 y 3. Ya. Aquí me está dando entero, ¿no? 14 entero. Y debería darnos 14.66. Entonces vamos a especificar que la división me debería dar con punto decimal. Entonces para especificar voy a decir la división de esto, convertirme a doble. Bien. A ver, verificaremos si aquí con esto está correcto. 5 elementos era 12, 10, 22. Ahí está. Ya me está dando con punto decimal esa división respectiva, ¿no? 5, 54 es la suma de todos los elementos y 10.8 la suma, el promedio general, ¿no? 10.8. Solución de este ejercicio. El ejercicio que vamos a resolver nos dice encontrar el menor y el mayor de n números. Eso quiere decir que este lote tiene definido ya la cantidad de elementos que va a tener el mismo. Entonces voy a analizarlo. Si por ejemplo yo coloco n igual a 6, voy a tener 6 elementos de entrada. Colocaremos por ejemplo que está ingresando como primer dato el 4, el siguiente es el 9, el siguiente es el 1, el siguiente es el 15, el siguiente es el 6, ya tendríamos 5 elementos, y el siguiente es el 24. De esos 6 elementos que hemos ingresado en el lote, vamos a poder controlarlos mediante una variable de control. Mi variable de control va a ser mi variable i, que me va a indicar, ¿no? Este es tu primer elemento del lote, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto elemento de este lote. Ya. Después me están pidiendo encontrar el menor y el mayor de los n números. Para encontrar el menor tenemos que definirnos una variable con el valor numérico más alto, ¿ya? Entonces puedo colocar, si yo quiero por ejemplo, el menor va a ser igual a 100, pondremos, ¿ya? Y el mayor va a ser 0. Entonces comúnmente siempre comenzamos así, ¿no? Para encontrar el menor, para que pueda ser reemplazado, colocamos un elemento grande, 100, 900, 1000, lo que ustedes quieran. Y para encontrar el mayor vamos a colocar el valor menor, que voy a colocar en este caso 0. Ahora voy a ir realizando los reemplazos. Entonces vemos que va a comenzar en 100 y el mayor va a comenzar en 0. Voy a la primera iteración. El elemento que voy a leer va a ser el 4. Pregunto, ¿el 4 es menor que 100? Sí,
4 es menor que 100. Entonces el nuevo menor va a ser 4. Pregunto, ¿el 4 es mayor que 0? Sí, 4 es mayor que 0. Entonces el nuevo mayor es 4. Ya hemos terminado. Voy a ir a la siguiente iteración y vamos a leer el elemento 9. Pregunto, ¿el elemento 9 es menor que 4? No, 9 no es menor que 4. Entonces este sigue siendo el menor. Después voy a preguntar, ¿9 es mayor que el elemento mayor, que es 4? Sí, 9 es mayor que 4. Entonces el nuevo mayor es 9. Vamos a ir a la siguiente iteración. En la tercera iteración vamos a leer el elemento 1. Pregunto, ¿1 es menor que menor? ¿Es menor que 4? Sí, 1 es menor que 4. Entonces el nuevo menor va a ser 1. Y pregunto, ¿el elemento 1 es mayor que nuestro elemento mayor? 1 es mayor que 9. No, no es mayor. Por lo tanto no cambiamos. Vamos a la siguiente iteración, que es la cuarta. El cuarto elemento del lote va a ingresar el número 15. Y voy a preguntar, ¿15 es menor que nuestro elemento menor? 15 es menor que 1. No, no es menor. Por lo tanto no reemplazamos. Ahora nos vamos a preguntar con mayor. 15 es mayor que nuestro elemento mayor. 15 es mayor que 9. Sí, es mayor. Por lo tanto el nuevo mayor es 15. Vamos a la quinta iteración. El elemento 5 de nuestro lote es el número 6. Preguntamos, ¿este elemento 6 es menor que nuestro elemento menor? 6 es menor que 1. No. Por lo tanto no cambiamos. Preguntamos, ¿este elemento 6 es mayor que nuestra variable mayor? 6 es mayor que 15. No. Por lo tanto no se cambia. Vamos a la última iteración. Voy a leer el elemento 24. Preguntamos, ¿24 es menor que la variable menor? ¿Es menor que 1? No, no es menor. Por lo tanto, no se cambia. Preguntamos, ¿24 es mayor que nuestra variable mayor? ¿24 es mayor que 15? Sí. En ese caso, el nuevo mayor es 24. Se va a incrementar uno más el valor de i. Ya hemos llegado al límite y se sale del ciclo repetitivo. Voy a mostrar lo que contiene en la variable menor, que es 1, y voy a mostrar lo que contiene la variable mayor, que es 24. Y podemos determinar que de nuestros 6 elementos de nuestro lote, el menor es el 1 y el mayor es el 24. Entonces estamos realizando nosotros la obtención de esos dos datos, ¿no? El menor y el mayor de los n números. Iremos a realizar este análisis directamente a nuestro diagrama de flujo. N, la entrada. Vamos a validar que este valor sea positivo. Si n es menor o igual a 0, que me vuelva a pedir el dato. Después de esto tenemos que inicializar nuestro menor y mayor. Hemos puesto el elemento mayor en 0 y hemos colocado el elemento menor en 100. Si queremos podemos colocar un número más alto para que pueda reemplazarse en la primera iteración con los valores. Vamos a controlar la cantidad de elementos con un ciclo repetitivo que me va a controlar i, que comienza en 1, va hasta n y se va a incrementar una unidad en cada iteración.
Dentro de este ciclo vamos a leer el elemento de nuestro lote que va a estar en la variable X. Una vez que hemos realizado la lectura de este valor, vamos a preguntar. En nuestra primera condición hemos preguntado por el menor, ¿no? Si el valor X es menor a esta variable menor, hemos realizado el reemplazo respectivo. Voy a colocar esa condición. Preguntamos. X es menor que nuestra variable menor, pregunto. Por verdad, yo sé que tengo que reemplazar. Mi nuevo menor va a ser lo que contenga la variable X. Cerraremos hasta aquí nuestro flujo. Voy a conectar aquí. Vamos a realizar la lectura de nuestro dato. Voy a cerrar esta condición. Ya está. Ahora nos iremos a preguntar por el mayor. Entonces voy a tener también una condición. Para la condición del mayor hemos realizado lo mismo, ¿no? He preguntado si el elemento X es mayor que lo que contiene la variable mayor. Si es así, el nuevo mayor va a ser reemplazado con el elemento X. Entonces colocamos esa condición. Hemos preguntado si X es mayor que lo que tenemos en la variable mayor. Y decimos, si esto es verdad, pues vamos a reemplazar. Voy a tener mi nuevo mayor va a ser lo que contenga la variable X. Y voy a cerrar esta condición. Cerramos primero por verdad. Tenemos que ir a preguntar por el siguiente elemento para determinar si tenemos que realizar el cambio respectivo en cada valor mayor o menor, ¿no? Entonces vamos a mostrar lo que contiene la variable menor y lo que contiene la variable mayor. Y finalizamos nuestro diagrama. Vamos a colocar fin. El siguiente ejercicio de la práctica que también vamos a resolverlo va a ser el siguiente, ¿no? Me dice, voy a leer un lote de n números con n mayor o igual a 3. Tenemos esa restricción de entrada. Tenemos que encontrar el promedio de cada 3 números leídos consecutivamente y desplegar cada promedio. Si por ejemplo n va a ser igual a 5, voy a tener 5 elementos de entrada. Igual podemos nosotros tener un ciclo repetitivo que nos controle la cantidad de elementos de entrada. Puedo decir que mi ciclo repetitivo va a ser i. Mi primer elemento de entrada que sea el número 12. El segundo elemento de entrada que sea el elemento 3. El tercer elemento de entrada que sea el número 8. El cuarto elemento de entrada que sea el número 1. Y el quinto elemento del lote que sea el número 16. Ya tengo los 5 datos de entrada. Tengo que encontrar el promedio de cada 3 números leídos de forma consecutiva. Entonces, primero vamos a colocaremos aquí. El segundo voy a realizar la lectura en la variable b y el tercero voy a realizar la lectura en la variable c. 12, 3,
y 8. 12 mi primer elemento, 3 mi segundo elemento, 8 mi tercer elemento. Tenemos 23. Eso lo voy a dividir entre 3 porque estoy sacando el promedio de los 3 elementos primeros. Me sale 7.666. Colocaremos 66. Ya. Ahora vamos a cambiar. Esto ya va a ser lo que contenga A, este es lo que contenga B y esto es lo que va a contener C. Entonces voy a tener el valor de B se va a almacenar en A. Después el valor de C se va a almacenar en B. Aquí voy a colocar en B. Y el siguiente elemento lo voy a leer en C. Entonces aquí voy a leer, el siguiente elemento va a ser el 1, que es el cuarto elemento. Aquí voy a tener el 1. Ya tengo los siguientes 3 elementos consecutivos. Procedemos de la siguiente manera, ¿no? Sumamos los 3. 3 es el primer elemento, más 8 el siguiente, más 1. Los 3 elementos consecutivos. Y lo vuelvo a dividir entre 3. La división me va a dar 4. Cambiar los valores, le digo. Lo que estaba en B ahora va a estar almacenado en A, 8. Lo que tenía almacenado en C se va a almacenar en B. Y voy a realizar la lectura del nuevo elemento, que va a ser 16. Aquí, 16. Y realizamos ya el promedio de esos 3 últimos elementos consecutivos. Tenemos aquí 8 más 1 más 16. Eso me da 25. Dividido entre 3 me va a dar igual a 8.333333. Pondremos así. Entonces ya tengo ahí la realización de la obtención del promedio de cada 3 números leídos consecutivamente. Iremos a realizar el diagrama de flujo respectivo. Inicio. Vamos a realizar la lectura de nuestro dato de entrada, que va a ser n, la cantidad de elementos de nuestro lote. Hay que validar. Nos dice que n tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces voy a aquí negar esa condición de entrada. ¿Cuál? Aquí lo pondremos. N mayor o igual va a ser menor estricto a 3, ¿no? Eso sería su negación de esta condición. Entonces vamos a colocar esta negación dentro del do while. Entonces colocamos n menor a 3. N menor a 3. Si es menor a 3, me va a volver a pedir el dato. Cerramos esto. Después vamos a realizar la lectura de los 2 datos de entrada en cada variable. Le digo, léeme A y realízame la lectura de B. A y B estamos realizando la lectura. Ya son 2 datos que estamos leyendo antes del ciclo repetitivo. Entonces aquí voy a tener mi ciclo repetitivo for. Ese ciclo for ya no va a comenzar en 1, ya va a comenzar en 3, porque tengo que leer el tercer elemento dentro de este ciclo repetitivo. Y va a ir hasta n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Y voy a realizar la lectura del tercer elemento en la variable c. Ya hemos realizado la lectura de los elementos. Voy a conectar esto en una variable s. Voy a tener la suma de los 3. S va a ser igual a más b más c.
Y para obtener el promedio voy a tener una variable P de promedio. Va a ser la suma de los tres elementos que está en S dividido entre 3. Hasta ahí ya he obtenido la suma de los tres elementos, he obtenido el promedio y lo voy a mostrar. Voy a mostrar la variable P. Una vez que he mostrado ya el promedio de los tres elementos, necesitamos realizar el cambio, ¿no? Le digo, lo que tengo almacenado en la variable B, almacenalo en la variable A. Y lo que tengo almacenado en la variable C, almacename en la variable D. Y después voy a realizar la lectura del nuevo dato de entrada. Realizaremos ese cambio. Entonces aquí voy a colocar en la variable A, almacename lo que tengo almacenado en B. Y en la variable B, colócame lo que tengo almacenado en la variable C. Entonces aquí ya tengo nuestro cambio. Y lo demás, el siguiente elemento vamos a leer en C. Entonces hasta aquí estaríamos terminando esta sección y vamos a cerrar nuestro ciclo repetitivo. Tendría que colocar esto para poder finalizar. Cerramos aquí y con esto estamos concluyendo nuestra resolución de nuestro ejercicio.